hemos mencionado que el matrimonio tiene dos propósitos: el bien de los esposos y la generación y educación de los hijos. Bueno, este segundo aspecto, este segundo propósito del matrimonio, de la generación y educación de los hijos, está muy ligado a la apertura a la vida. El hecho que un matrimonio debe estar abierto a la vida. Entonces, si un matrimonio no está abierto a la vida, un matrimonio está yendo contra ese segundo propósito para lo cual el matrimonio fue creado, y por lo tanto uno está yendo contra la naturaleza del matrimonio, y pues eso le hace daño a esa pareja, a ese matrimonio. Entonces la importancia de estar abierto a la vida. Pero con esto surge la pregunta, bueno, ¿qué significa exactamente estar abierto a la vida? ¿Significa que tengo que tener el número más grande de hijos que pueda? ¿Significa que no puedo usar anticonceptivos? ¿Qué es lo que significa? Bueno, vamos a entrar a estas respuestas a detalle de qué significa estar abierto a la vida. Ahora, algo importante a reconocer antes de que verdaderamente respondamos esta pregunta es el hecho que cuando estamos hablando sobre este tema de la apertura de la vida, pues es muy relacionado con la intimidad sexual de una pareja, y eso es algo muy íntimo a uno, muy personal. Entonces es importante que cuando hablemos de este tema lo hagamos con mucha cautela y con mucho respeto. A veces cuando se hablan de estos temas, una persona se puede sentir un poco desafiada, como decir, bueno, pues yo no hago eso, o yo pienso esto, y ¿por qué Jesús me está queriendo decir que yo viva mi intimidad sexual de esta forma, o que estar abierto a la vida significa esto, ¿no? Uno se puede poner un poco a la defensiva porque, pues sí, es un tema muy personal, y si uno no está exactamente viviendo lo que dice Jesús, uno se puede sentir un poco desafiado. Y bueno, a lo que yo los invitaría en todo esto son a dos cosas. La primera es que confiemos en el Señor. El Señor nos pide cosas, pero siempre nos las pide porque sabe que es lo mejor para nosotros, porque nos quiere. Entonces sería importante que en este tema, si a lo mejor nos vemos un poco desafiados nosotros, que estemos abiertos y digamos, a ver, Señor, confío o no confío en ti, confío o no confío en tus enseñanzas, confío o no que quieres tú lo mejor para mí. Y bueno, que nos hagamos esas preguntas y que intentemos confiar en el Señor. Y lo segundo es simplemente pensar que, pues a lo mejor simplemente a veces, aunque no entendamos muy bien la razón de ciertas cosas, aún así pueden ser ciertas. Yo pienso en el ejemplo de cuando era más pequeño, mis papás a veces me decían, oye, no hagas esto, o piensa esto, o esto es así. Y pues yo más joven, y seguro todavía me pasa el día de hoy, como que le pienso, ¿no?, hacia mis papás, como que bueno, ¿y ustedes qué saben? O estoy en desacuerdo con ustedes no saben bien, o anticuados, o viejos, o no sé. Y obviamente con el tiempo he crecido y entiendo más cosas y digo, no, pues mi mamá tenía razón, o mi papá tenía razón, ¿no? Porque bueno, uno va agarrando perspectiva, madurando y entiende, logra entender. Yo creo que en temas delicados como este tema de la apertura a la vida, a veces sucede algo similar, ¿no? A lo mejor espiritualmente no podemos entender ciertas cosas y decimos, no, pues Jesús no sabe lo que está diciendo, o la iglesia no sabe lo que está diciendo. Pero si crecemos espiritualmente un poco, vamos a darnos cuenta que hay mucha sabiduría en esta enseñanza. Entonces, por tanto, yo creo que es importante tener como darle el beneficio de la duda a Jesús y decir, bueno, a lo mejor yo no tengo la perspectiva y sabiduría de entender este tema delicado, y a lo mejor pues Jesús tiene la razón. Y bueno, Jesús siempre tiene la razón. Bueno, entrémosle a qué significa estar abierto a la vida. Estar abierto a la vida tiene dos aspectos, ¿ok? Un aspecto es el aspecto interno, la actitud de apertura a la vida, es un aspecto interno, y un aspecto externo. ¿Qué acciones tomo yo para estar abierto a la vida? ¿Ok? Entonces empecemos con el aspecto interno. El aspecto interno de estar abierto a la vida es una actitud de apreciar a la vida, a la nueva creación, a la fecundidad. ¿Ok? Hemos hablado un poco de cómo un matrimonio es invitado a ser co-creador con Dios, o sea, ser instrumento de traer nuevas personas al mundo. Entonces, una actitud de apertura a la vida es una actitud que abraza esta gran realidad, como decir, wow, que podemos traer hijos al mundo.
y que Dios nos está invitando a esto, y qué regalo el poder tener un hijo o una hija, ¿no? Y creo que en general la mayoría de los matrimonios tienen un cierto aspecto de esta actitud interior, ¿no? Es por ello que cuando viene un hijo hay una gran alegría, sobre todo el primero o el segundo, wow, ¿no? Porque apreciamos el gran regalo de la vida. Y también cuando llega a haber esterilidad en un matrimonio donde no se puede concebir, hay una gran tristeza, porque se aprecia mucho la vida y al no poder concebir, pues hay esa tristeza y ese duelo, ¿no? Entonces vemos ahí en los matrimonios una actitud de apertura a la vida. Ahora, a veces esta actitud la podemos limitar un poco, podemos ser como muy, no sé cómo decirlo, como cuadrados con ella. Un ejemplo es, no sé, un matrimonio que dijera, pues sí, claro, estamos abiertos a la vida, queremos hijos, pero solamente 2 y eso es todo, 2 hijos. Y preferencia que sea niña y luego niño, o niño y luego niña, lo que sea, y ya. Y sí, estamos abiertos a la vida, pero ya, solamente 2 hijos, eso es todo. Vemos una actitud ahí un poco como cerrada. O sea, sí está abierta a la vida, entiende el regalo de la vida, pero falta apertura, ¿no? Cuando uno sabe que algo es muy valioso, uno no le importa recibir más de esa cosa, ¿no? Por ejemplo, si en su trabajo a uno su jefe le dice, oye, te voy a dar un aumento del sueldo, nadie se va a poner a discutir diciendo, no, yo no quiero más dinero. Claro que no, porque bueno, el dinero nos ayuda a muchas cosas, ¿no? Entonces, pues si verdaderamente estamos abiertos a la vida y apreciamos la vida, no vamos a estar súper cerrados y decir, ya, más vida ya no queremos, 2 hijos fueron suficientes, tal, ¿no? Ahora, esto no significa tampoco que estar abierto a la vida significa tener el número más grande de hijos que podamos. A lo mejor hasta eso en algunos casos sería irresponsable, ¿no? Si estoy demasiado apretado económicamente o no tengo el tiempo para dedicarle a mis hijos, pues entonces sería algo a lo mejor inapropiado el decir voy a tener, no sé, 23 hijos o una cosa así. Pues no, ¿me explico? Entonces, el estar abierto a la vida tiene 2 aspectos, interno y externo. El interno es esta actitud de apreciar el regalo que es la vida y no ser así como tan cerrado, decir solamente 1, 2 o 3 hijos y ya. No, una actitud un poco más abierta y una actitud que está en conversación con Dios. Dios, ¿cuántos hijos te gustaría a ti que tuviera yo en este matrimonio? ¿Sí? Una actitud mucho más abierta, conversando con el Señor, no solo lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, pero sabiendo que la vida es un gran regalo y estar en discernimiento, en conversación con Dios, tomando esa decisión de a lo mejor cuántos hijos deberíamos de tener, cuántos hijos sería prudente tener. Pasamos ahora al aspecto externo, el aspecto externo de estar abierto a la vida. Aquí sería importante mencionar que hay ciertas acciones que si uno toma, y esto es en cualquier cosa, hay ciertas acciones que si uno toma van contra las disposiciones interiores de uno. Y déjenme explicar a qué me refiero con esto. Imagínense un papá que empieza a golpear a su hijo y lo golpea durísimo, lo hace sangrar, lo llena de moretones. Y él dice que su disposición interior, él dice, no, yo lo hice por amor, era para enseñarle que es bueno obedecer. Bueno, a lo mejor esa era su intención, pero esa acción es una acción no amorosa, independientemente de lo que había dentro de ese papá. A lo mejor su intención interior verdaderamente era buena, pero esa acción es intrínsecamente no amorosa. O sea, no importa que la intención del papá haya sido amor adentro, esa acción no es amorosa, independientemente de lo que estaba sintiendo este papá adentro. Bueno, hay ciertas acciones, lo que estaba queriendo decir, que exteriormente son, digamos, buenas o malas independientemente de lo que uno esté sintiendo adentro. Sucede lo mismo en la apertura a la vida. Hay ciertas acciones que independientemente de que uno tenga la actitud interior de apertura a la vida, hay ciertas acciones que si uno toma esas acciones, esa acción es una acción que no está abierta a la vida. Aunque uno tenga toda la disposición interior, hay ciertas acciones que si las tomamos, estamos yendo en cierta forma contra esta apertura de la vida. ¿Cuáles son estas acciones? Les menciono 3. La primera es el uso de anticonceptivos. La segunda es la eyaculación fuera de la unión. Y la tercera es la esterilización, ya sea del hombre o de la mujer, solamente con la intención de no concebir. No porque hay una enfermedad o un cáncer o algo más ahí, pero simplemente la pura esterilización
como, en cierta forma, como forma de anticonceptivo. ¿Ok? Entonces, estas 3 acciones comunican o son acciones que no están abiertas a la vida. Por lo tanto, son acciones que no podemos tomar exteriormente, aunque interiormente sigamos teniendo una apertura a la vida, porque esas acciones intrínsecamente van contra la apertura de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, una familia ya tiene muchos hijos, no sé, digamos unos 4 o 5, dependiendo, ¿no?, de la familia, de las circunstancias, 3 ya pueden ser mucho, ¿no? Y esta familia se ve apretada económicamente, hay una situación muy difícil y la familia verdaderamente tiene una intención interior de apertura a la vida, pero dicen, es que ahorita si tuviéramos otro hijo sería algo, o sea, verdaderamente no bueno. De hecho, afectaría la vida de nuestros 3 hijos de forma negativa. O sea, estamos abiertos a la vida, queremos cuidar la vida de nuestros hijos, y un 4.º hijo, aunque nos encantaría poder tener un 4.º hijo, ahorita la verdad es que la situación es muy compleja y creemos, discerniendo con el Señor, que ahorita no es el momento. Habría que esperar más tiempo para poder verdaderamente, pues, de forma más activa recibir un 4.º hijo. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno puede seguir manteniendo esa actitud interior de apertura a la vida, como lo mencionamos ahorita, de sí me gustaría tener un 4.º hijo, a lo mejor, pero ahorita no se puede. Y exteriormente, ¿qué acción se puede tomar si no se puede hacer anticonceptivos ni las otras cosas que mencionamos? La acción exterior que se puede tomar es la de abstenerse a tener relaciones en ciertos periodos. Es lo que se le conoce como la planificación natural familiar. Es decir, aprender sobre los ciclos de la esposa en este matrimonio y usar esos ciclos para saber cuándo hay fertilidad en la mujer y cuándo no. Y entonces abstenerse de tener relaciones en los momentos de fertilidad. Hay muchas herramientas que uno puede encontrar en línea o en su parroquia para ayudarle a vivir esta realidad de la planificación natural familiar. Y hay diferentes métodos, ¿no?, que dependiendo pues la mujer y el esposo, hay diferentes métodos que le ayudan más a ciertas parejas que a otros. Pero es una forma de mantenerse abierto a la vida con una actitud interior y también exterior, porque no estamos cambiando el acto sexual, no estamos introduciendo algo nuevo, sino simplemente estamos teniendo relaciones dentro de lo que el Señor nos ha dado. Este método de planificación natural familiar no es lo mismo que anticonceptivos, porque está actuando dentro con lo que el Señor nos ha dado, dentro de la misma biología. Como digamos, por ejemplo, una pareja que no puede concebir, no es como que cuando tiene relaciones está cerrada la vida, pues simplemente no puede concebir. Y de nuevo, con el método de planificación natural familiar, existe también esto, ¿no? No está uno cambiando el acto sexual, sino simplemente uno está teniendo relaciones dentro de un periodo que el Señor mismo permite en la naturaleza humana, donde la fertilidad es muy baja o nula. Sí sería importante mencionar que cuando uno usa este método de planificación natural familiar, es importante no olvidarse del aspecto interior de la apertura a la vida. Porque puede suceder a lo mejor que uno se cierra a la vida, decir no, solamente 2 hijos y ya, nada, jamás, ninguno más, y vamos a usar el método de planificación natural familiar de una forma súper cañona y jamás vamos a tener un 3.er hijo, ¿no? Ahí ya casi se está empezando a usar este método de planificación natural casi como si fuera un anticonceptivo, ¿no? Porque se ha perdido esa actitud interior de apertura a la vida. Entonces es importante mantener ambas cosas, la actitud interior y las acciones exteriores que van de acuerdo a una apertura de vida. Sería a lo mejor también importante reflexionar en la dificultad de esto. No es muy difícil vivir esta enseñanza de la iglesia. Diría sí y no. En un sentido sí, porque en la cultura que vivimos el día de hoy, los anticonceptivos y la falta de apertura a la vida es tan común que en cierta forma sí es ir contracorriente. Y sí, en ese sentido es un poco difícil como de aceptar. Pero otra forma, la verdad es que tampoco es tan descabellado. Yo conozco muchas parejas que pues batallan a veces, pero que viven esta enseñanza y la viven a mano de Cristo, ¿no? Agarrados de la mano de Cristo.
y de hecho termina habiendo mucho fruto en la vida familiar. Por ahí pueden leer testimonios de muchas parejas que tuvieron un momento de conversión donde no vivían una apertura a la vida verdaderamente y cambiaron a vivir una apertura a la vida y tuvieron sus dificultades porque el abstenerse a tener relaciones pues obviamente tiene su dificultad, pero que han visto fruto en su misma relación, ¿no? Empieza a haber más comunicación entre el hombre y la mujer y sus deseos internos sobre intimidad. El hombre conoce más sobre el cuerpo de la mujer y sus ciclos, que a veces el hombre no está nada enterado ni nada, ¿no? Entonces tiene que haber mucha más comunicación entre la pareja, entonces puede ayudar mucho a la pareja a tener comunicación de cosas más íntimas, de los deseos de cada uno y de lo que está pasando en el cuerpo de cada uno de ellos. A la vez también anima a la pareja a encontrar otras formas de tener intimidad. Porque bueno, yo por ahí escuché una vez a alguien decir, yo quiero intimidad, no sexo. Como diciendo, bueno, sí, a veces se pueden tener relaciones sin tener verdadera intimidad. Entonces, esto puede animar a la pareja a buscar otras formas de tener verdadera intimidad, de conocerse mejor, de pasar tiempo juntos y de amarse el uno al otro fuera de la relación sexual. Y no que la relación sexual sea mala, es algo muy bueno y se debe hacer, pero siempre estando abierto a la vida. Los animo a confiar en el Señor, confiar en Cristo y en sus enseñanzas sobre el matrimonio y sobre la importancia de estar abiertos a la vida para no ir contra la naturaleza misma del matrimonio y que ese matrimonio sea más fructífero.